¿Cuándo es que tú te encuentras con José Lezama Lima? Le pregunté a mi padre, que tenía una biblioteca espectacular, y entonces le pregunté si tenía Paradiso. Me dijo que sí, que para qué yo lo quería. Le dije, para leerlo. Me dice, ¿por qué? Y decir, las preguntas más absurdas para mí en ese momento, ¿no? Le dije, porque todo el mundo se lo ha leído. Y yo, ¿de dónde sacas eso? Me decía él, y entonces yo le explicaba, y me decía, no se han leído nada. Lo que pasa es que hay que decir que seguro se ha leído Lezama Lima, pues no se ha leído nada, no pierdas el tiempo en eso. Que si acaso se han leído el capítulo de Falarruque o algo así, pero mayormente no se lo han leído. Y yo le insistía porque, bueno, terco soy. Y él decidió darme el libro, pero además con esa sonrisa irónica me dice, lo vas a dejar en la página 10. Y yo lo dejé en la página 3. Eso se repitió varias veces. Y un día precisamente fue una conjunción de cosas. Yo pedí el bautizo ya grandecito, con 24 años. Y a la misma vez me cayó en las manos la antología de Borges que publicó Casa de las Américas. Y Borges sí me afectó mucho, me influyó mucho, y tanto que empecé a escribir como ficciones especulativas, ¿no? No eran cuentos, no eran ensayos, sino que mediaba entre las dos. Era muy, obviamente, impactado por Borges. Y cuando empiezo a escribir este tipo de cosas, que empiezo ya a meterme con la metafísica, es decir, una de mis dificultades con el bautizo católico es que yo no resistía la catequesis, yo discutía con Santo Tomás. Y entonces ya le empiezo a meterme con la metafísica clásica. Y entonces ahí un día mi padre está leyendo un artículo mío, me dice, ahora tú te vas a leer a Lezama Lima. Y fue y me buscó la edición crítica que recién había publicado la UNIAC y con la UNESCO, y me la regaló. Y francamente fue una experiencia alucinante. Me la leí de un golpe en 3 días, y tan fuerte que tuve que volverla a leer para empezar lo que es un proceso real de lectura, porque me la bebí, sencillamente de un primer impacto me la bebí en primera instancia. Y entonces y me impresionó tanto, me impactó tanto. Es a partir de ahí que entonces busco sus ensayos y llego a su poesía, que no me impresiona tanto, es decir, que tiene poemas grandiosos, obviamente grandiosos, el superclásico que es que tú escapes, la Rapsodia para el mundo, tiene muchas cosas muy buenas, pero yo lo noto, no sé, no me atrevo a emitir una opinión. Considero que no soy especialmente sensible a su poesía como conjunto. Y entonces, ¿cuál tú crees que ha sido la importancia de José Lezama Lima en la literatura cubana? bueno, Lezama Lima es un momento culminante de la literatura cubana. Eso no se puede negar. Para bien, para mal, es decir, como todo momento culminante es de reordenamiento, es decir, se llegó a un hito que fue Lezama Lima. Él es producto de la cultura cubana y es probablemente uno de sus mejores momentos, y nada permanece igual después de él, es decir, incluso por su proyección en su personalidad, como logra aglutinar gente, como logra hacer cosas. En su literatura como literatura la considero que como poesía la mediría más bien a nivel de volumen, es decir, dentro de lo valioso, considero que está muy bien. Ahora, sus ensayos son algo que nunca antes se había hecho en Cuba, son algo que nunca antes se había hecho, probablemente nunca después tampoco, a nivel de ensayo, como tratamiento de temas literarios y culturales. Y la gran tesis, que es Paradiso, Piano Licario, eso es capital. La primera dificultad que tuve con Paradiso, de esas veces que yo dejaba la novela en la página 3, es porque iba a enfrentarme a una novela clásica. La diferencia cuando mi padre me dice, ahora estás maduro para enfrentar Paradiso, después de una experiencia como la de Borges, obviamente también cuando hablo de una experiencia como Borges, también es un profundo desacuerdo con Hermann Hesse, con el juego de Avalorio.
sí, hay un gran problema teórico de mi parte, y entonces es cuando Paradiso me muestra su mejor parte. Como novela, en el sentido clásico, yo creo que es densa, farragosa y mayormente innecesaria. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es como gran ensayo de estética, es decir, un tratado de metafísica clásica. Es espectacular, además es algo que no ha logrado nadie. Se pueden hacer lecturas ontológicas de ontología a través de la literatura, por la representación y el simbolismo de personajes, situaciones y toda esta serie de cosas. Ahora, proponérselo y lograr asentar una tesis ahí, eso solo lo había hecho Hermann Hesse con El juego de Avalorio, tesis con la que él estaba de acuerdo, y en lo personal, y con la de Lezama sí estaba de acuerdo. Me parece más logrado, me parece perfecto por el seguimiento que logra hacer de los conceptos, esa contraposición de los arquetipos, precisamente a partir de un punto medio que es la realidad, si la relación entre fronesis y foción a través de en la realización del Dios, que es José Semí. Eso precisamente es lo que no encontramos en El juego de Avalorio, que es nada más que la contraposición de dos personajes arquetípicos, ¿no? Albernes y Fristegulario. Esto es el gran logro, por eso para mí Lezama Lima sí logra hacer el gran planteamiento, la gran tesis. Ahora, si espectacular es consumir o ser consumido por Paradiso, más espectacular es descubrir que en realidad Paradiso no pasa de ser la exégesis de Opiano Licario, que es la, te das cuenta que Paradiso va surgiendo como una necesidad de explicar el drama real que está ocurriendo en Opiano Licario, y que es precisamente la realización en plenitud del ser, que es fronesis. Entonces, Semí es como la explicación de la determinación del ser como un ente en vacío que se va llenando a medida que se realiza, y que culmina con la apoteosis de Fronesis, y que además curiosamente ocurre cuando Fronesis se masturba con el recuerdo de Foción. Si Fronesis había, partimos de Fronesis en Paradiso, que cuando hace el amor con Lucía le pone el pañito con el agujero para lograr el planteamiento de lo que es el eros de la lejanía. Si Fronesis hace un rechazo total de lo concupiscente, y dentro de lo concupiscente o el rey de la concupiscencia es precisamente Foción, que viene marcado con un círculo rojo en su tetilla izquierda. Eso es de un simbolismo brutal, y precisamente de que este rechazo hay una fraternidad helada entre Fronesis y Foción, y que justamente uno se da cuenta que esto es este deseo que siente Foción lo que rechaza Fronesis, y entonces que su apoteosis sea masturbarse con el recuerdo de Foción es el vencimiento total, y el ser se cumple justo porque se asume, no porque se niega, sino porque se asume, y entonces ahí es donde alcanza su plenitud magnífica, no precisamente con el hijo que le da Lucía. Lucía viene siendo como una pretensión de la realidad que va tras el héroe, pero el héroe se desliga de la realidad. El héroe tiene que realizarse, tiene que consumarse, y eso ocurre en Opiano Licario, que por eso es que lo considero que es la novela. Es que me molesta hablar a nivel de legado, o asume al escritor, al artista, al intelectual como con una responsabilidad, con una carga histórica. Todas esas cosas son demasiado aburridas para vivirlas, y yo no creo que una persona con su inteligencia y con su sensibilidad haya asumido algo así. Yo me quedo con sus novelas y sus ensayos. Para mí eso es capital.